Salvación del alma. El ser humano está compuesto de una tricotomía, a saber, espíritu, alma y cuerpo. Y esto lo ratifica 1 de Tesalonicenses capítulo 5 verso 23, que a la letra dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El alma comprende la mente, la voluntad, los sentimientos, toda la personalidad en sí, lo cual todo en su conjunto hace que cada individuo sea único y diferente de otro. El espíritu humano es el aliento de vida dado por Dios desde la concepción, y en el huerto del Edén Adán y Eva tenían un espíritu en plena comunión con Dios, hasta que dicha comunión se rompió con la desobediencia de ambos. Amado lector, ¿tiene usted la plena certeza de que cuando abandone este mundo físico, cuál será su destino eterno? La religión le puede decir que ello es imposible saber estando el individuo en vida y que recién lo sabrá cuando después de muerto sea juzgado por Dios. Antes de responder este interrogante conforme a la Biblia, usted podría preguntarse: ¿de qué tengo que salvar mi alma? Ezequiel capítulo 18 versículo 20 sostiene: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Del versículo citado concluimos que el alma, al tener voluntad, es quien decide infringir con o sin conocimiento la ley de Dios, y eso se denomina pecado, que en esencia significa errar. En el libro de Génesis capítulo 2 y 3, Dios, al crear al hombre y la mujer en el huerto del Edén, les dio libre albedrío y voluntad autónoma. Ellos tenían plena comunión con Dios al hablar cara a cara con Él. Sin embargo, deciden desobedecer la orden de no comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, y al hacerlo el espíritu de ellos murió y se rompió la comunión con Dios. Hubo una separación con Él. Eso es lo que se denomina muerte espiritual, y como consecuencia de ello vino la enfermedad y luego la muerte física. Por ello, tal como sostiene Romanos capítulo 5 versículo 18, por el pecado de Adán vino la condenación a todos los hombres, y en Romanos capítulo 5 versículo 19 nos habla de que por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores. De ahí que Romanos capítulo 3 versículo 23 categóricamente afirme: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, a causa del pecado heredado de Adán y Eva, todo ser humano con libre albedrío ha pecado delante de Dios, y en consecuencia ninguno puede estar en su gloria, porque Dios es un ser muy santo, y en su morada no puede estar con una persona que haya vivido en pecado y que jamás pudo llegar al arrepentimiento. ¿Hay alguna solución para que el ser humano pueda llegar a ser salvo y escapar de la condenación eterna? Esa solución fue dada por Dios en la persona de Cristo, hace 2000 años, cuando fue crucificado, tomando Él el lugar de cada uno de nosotros, porque quien debió estar ahí clavado en el madero fue usted y yo, a causa de nuestras iniquidades. Romanos capítulo 5 versículo 18, al hablar de Jesús, dice que por la justicia de uno, o sea Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Y en Romanos capítulo 5 versículo 19, al hablar de la obediencia de Cristo al morir en la cruz, nos dice: así también, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Justificación significa ser declarado justo. La pregunta que se impone aquí sería: ¿es la justificación el hecho que el hombre sea declarado justo mediante sus propias buenas obras? ¿O la justificación se dio porque cuando era un infante sus padres cumplieron un rito de alguna religión? Antes de responder todas esas importantes preguntas, Jesús nos dice en Lucas capítulo 13 versículo 3: antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Luego Jesús vuelve a recalcar en Marcos capítulo 1 versículo 15: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Muy amado lector, empezaremos por decir que el primer paso para la salvación del alma es el arrepentimiento de nuestros pecados, y Lucas capítulo 13 versículo 3 nos da a entender que si no hay arrepentimiento, el ser humano perecerá en la condenación eterna.
También observe en Marcos capítulo 1 versículo 15. Luego de la orden de instar al arrepentimiento, viene el otro requisito, que es creer en el Evangelio. Podemos concluir que arrepentimiento más fe igual salvación del alma. Por ello, Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9 sostiene: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nuevamente en Tito capítulo 3 versículos 4 y 5 se vuelve a recalcar que la salvación no es por obras, y lo cito textualmente: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Apreciado lector, entonces usted se puede preguntar: ¿en qué momento puedo ser salvo? ¿Debo esperar que después de muerto mediante el juicio sepa recién dónde pasaré mi destino eterno? La respuesta está en Romanos capítulo 10 versículo 9 y 10, que a la letra dice: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Vamos a escudriñar Romanos capítulo 10 versículo 9 y 10. Aquí hay dos condicionales. La primera es confesar, mediante una oración, que Jesús es el Señor. La segunda condicional es creer en el corazón que Dios levantó de los muertos a Jesús. Una vez hecho esto, la Biblia dice que la persona que hizo esta oración será salva, porque creyó en su corazón y lo confesó con su boca. Ya vemos que usted no tendrá que esperar después de muerto, mediante el juicio, su destino eterno. Usted puede ser salvo estando en vida, solo haciendo una oración sincera, y cuando lo haga el Espíritu Santo vendrá a morar literalmente dentro de su corazón. Amado lector, usted puede argumentar, y con justa razón, diciendo: soy imperfecto y sé que en cualquier momento voy a pecar, por lo que me pregunto: ¿cómo es que voy a seguir siendo salvo? ¿Valdrá la pena entregarle mi vida a Cristo si sé que voy a fallar? Apreciado lector, Dios es bueno y misericordioso, y Él en su infinita sabiduría ya tiene la solución a esta interrogante. Escrito está en 1 de Juan capítulo 1 versículos 6 al 10, que nos dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Y en 1 de Juan capítulo 2 versículo 1 agrega: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. De los versículos citados anteriormente, notamos que cada vez que pequemos debemos confesar nuestras faltas directamente a Dios y no al hombre, de modo que obtengamos su perdón. Luego la Escritura agrega que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. En otras palabras, de acuerdo a la Biblia, no existe fuera de Cristo otro abogado e intermediario entre Dios y los hombres. Y para comprobar ello, citaré 1 de Timoteo capítulo 2 verso 5, que nos dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. De otro lado, usted puede decirse a sí mismo que no mata, que no roba, que no es borracho ni adúltero, que es un buen padre, madre, hijo, que da limosna a los pobres y que no hace mal a nadie. ¿Acaso la Biblia sostiene que la persona que haga buenas obras, como las mencionadas en el párrafo anterior, y sin embargo no haberse arrepentido de sus pecados, puede por mérito propio ser salva e ir al cielo? Gálatas capítulo 2 versículo 16 nos dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Hemos leído en el anterior párrafo que el hombre es justificado, es decir, declarado justo delante de Dios, por la fe en Cristo y no por las obras.
Acuérdese que en Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9 se dijo que el hombre alcanzaba salvación a través de la fe en Cristo, que es un don de Dios y no a través de las obras, para que ningún ser humano se gloríe o enaltezca con orgullo. Otro versículo que refuerza lo dicho en el párrafo anterior lo encontramos en Romanos capítulo 5 versículo 1 y 2, que a la letra dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Ciertamente hay mucha gente buena, humanamente hablando, que se justifican por sus buenas obras, y piensan erróneamente que no es necesario arrepentirse de sus pecados, porque muchos de ellos ni se consideran pecadores, a pesar que muchos de ellos pueden ser muy religiosos, y piensan que pecado es solo matar, robar, adulterar, y sin embargo mienten, andan en chismes y otros actos que a los ojos de ellos no constituyen pecados, pero para Dios sí. Incluso, dentro de tales personas buenas encontramos muchos ateos y agnósticos. Amado lector, déjeme decirle que tales personas, si mueren en ese estado sin arrepentimiento de sus pecados, así sean buenas, desafortunadamente irán a la condenación eterna, porque confiaron en sus propias ideas y buenas obras, y no se sometieron en obediencia a la palabra de Dios. Le hago una pregunta. Si una persona buena se justifica por sus buenas obras, entonces ¿para qué murió Cristo? Su muerte entonces no tendría sentido, hubiera sido en vano. Si una persona intentara justificarse por las obras para ser salvo, equivale a decir lo siguiente: mira Dios, yo tengo méritos por mis buenas obras, para estar en tu reino, ya que mis buenas obras son mayores que las malas, y lo que hizo tu Hijo en la cruz del Calvario no cuenta para mí, lo que me justifica son mis obras. Usted entonces puede preguntarse, ¿para qué sirven las buenas obras si eso no alcanza para ser salvo ni para ser justificado? Las buenas obras se tomarán en cuenta en el caso de una persona que se haya arrepentido de sus pecados y haya recibido a Cristo como su Señor y Salvador. En ese sentido, la Biblia menciona un juicio de obras para efectos de recibir recompensa en el cielo, para todos aquellos que alcanzaron salvación de su alma. El pasaje bíblico que da cuenta del juicio de obras a fin de recibir recompensa de los que alcanzaron salvación de su alma lo encontramos en 1 Corintios capítulo 3 versículo del 11 al 15, que a la letra dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. En el pasaje bíblico citado anteriormente se da cuenta que las obras realizadas por las personas que alcanzaron salvación serán probadas por el fuego. Pone énfasis que el fundamento de la fe es Jesucristo, y habla metafóricamente cuando dice que si sobre ese fundamento que es Jesucristo, el creyente edifica obras que equivalen al oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, el fuego lo pondrá a prueba. El fuego consume rápido la madera, el heno y la hojarasca, ¿verdad? Es decir, si la persona que recibió a Cristo como Salvador hizo obras cuya motivación no fue darle la gloria a Dios, sino por ejemplo su motivación fue para satisfacer su ego, en ese caso no recibe recompensa en el cielo, y es por eso que sufre una pérdida, aunque es salvo con las justas, por así decirlo. En cambio, cuando el fuego pruebe las obras del cristiano, que sean equivalentes al oro, plata y piedras preciosas, en ese caso el fuego no las consumirá, sino que permanecerá. Eso quiere decir que el creyente recibirá recompensa en el cielo, porque las obras que hizo tuvieron como motivación darle la gloria a Dios. La Biblia enseña que la fe en Cristo va a producir buenas obras, y esto lo dice Efesios capítulo 2 versículo 10, que señala: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Santiago capítulo 2 versículo 26 señala que la fe sin obras está muerta,
por lo que Santiago capítulo 2 versículo 22 nos dice que la fe actúa conjuntamente con las obras, y que la fe se perfecciona por las obras, y para ello cita el ejemplo de Abraham. Amado lector, si usted me permite, quisiera citar parte de lo que dijo el Papa Francisco el 26 de mayo del 2013, cuando a un ateo le da a entender que puede llegar al cielo haciendo el bien, así no cree en Cristo, y el líder espiritual le dice al ateo, debemos reunirnos en hacer el bien, y el ateo le contesta, pero no creo, soy ateo, y el Papa le replica, pero haz el bien y nos reuniremos allí, o sea, en el cielo. En la cita de abajo estoy mostrando el enlace electrónico de donde he extraído las declaraciones del Papa Francisco. A la luz de la palabra de Dios, ¿será cierto que un ateo que haga el bien tiene camino directo al cielo? La Biblia nos responde lo siguiente. Primero, Marcos capítulo 16, versículo 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Segundo, Juan capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. 3. Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. 4. Gálatas capítulo 2 versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. La Biblia en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 11 nos dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. En consecuencia, lo que diga algún líder espiritual tiene que estar conforme a las Sagradas Escrituras. Y en Juan capítulo 7 versículo 24 Jesús dijo, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Por tanto, de los versículos bíblicos citados anteriormente, concluimos que el Papa Francisco, que por lo demás ostenta desde el año 1870 el título de infalible, vale decir que no se equivoca, simplemente no está hablando conforme a la palabra de Dios, porque al ateo no le está exhortando al arrepentimiento, ni al hecho que deba convertir su corazón a Cristo, creyendo en Él a través de la fe y recibiéndole como su único Salvador. Antes bien, solo le dice que haciendo el bien, o sea, haciendo buenas obras, tendrá la entrada al cielo. Es evidente que si ese ateo muere sin arrepentimiento y sin creer en Cristo, aceptándole como su Salvador, se irá a la condenación eterna. Es un hecho que esta declaración pública que hizo el Papa Francisco lo han leído millones de personas, y ellas también pueden creer que no es necesario arrepentirse y aceptar a Cristo por la fe, como Señor y Salvador, para alcanzar salvación de su alma, y creer que con solamente hacer buenas obras ya se ha ganado el derecho de ir al cielo. ¿Se da cuenta usted que con esa declaración pública del Papa Francisco millones de católicos pueden ir a la condenación eterna? Amado lector, esto es muy grave y debería llamarnos a una profunda reflexión, porque no se está predicando conforme a la palabra de Cristo. Apreciado lector, para terminar, la Biblia nos dice en 1 de Timoteo capítulo 2 versículos 3 y 4, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La voluntad de Dios es que todo ser humano sea salvo, y dependerá de cada uno de nosotros en virtud de nuestro libre albedrío, si aceptamos a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Si usted llegó a leer hasta aquí, le felicito de corazón por su valentía y le doy la gloria a Dios por ello, porque esta presentación ha sido hecha respetando escrupulosamente el rigor bíblico. Si este mensaje tocó su corazón y nunca antes ha recibido a Cristo como Señor y Salvador de su vida, le invito a que repita en voz audible, no con la mente, la siguiente oración. Amado Dios, reconozco que no tengo méritos personales para llegar a tu presencia, pues desde que tengo uso de razón, muchas veces te he ofendido con mis actos y pensamientos, por lo que mi pecado siempre ha estado delante de ti. Amado Dios, me arrepiento de corazón de todas mis iniquidades. Reconozco que tu Hijo Jesucristo llevó en la cruz todos mis pecados, por lo que yo confieso que Jesucristo es el Señor, y creo en mi corazón que Dios le levantó de los muertos. Padre Celestial,
Acepto a Jesús como mi único y suficiente Salvador. Lávame con tu sangre preciosa y que tu Espíritu Santo more dentro de mi ser y me guíes a toda verdad, justicia y santidad, a fin de que pueda congregar en un lugar donde se predique el Evangelio completo. Padre amoroso, inscribe mi nombre en el libro de la vida y que nunca me aparte de tus caminos. Te doy gracias en el bendito nombre de tu Santo Hijo Jesús. Amén.